Entre 2008 y 2017, el empobrecimiento de la población fue masivo. Vivimos un ciclo de endeudamiento y miseria a causa de un modelo de crecimiento económico basado en la especulación financiera y la voracidad insaciable de las élites. Una catástrofe social para la mayoría, una época dorada para la minoría más adinerada. Aquella crisis se convirtió en la excusa para ejecutar un minucioso y detallado programa de transferencia de capital de la clase trabajadora a las élites. Algunos gobiernos fueron culpables de hacer poco por oponerse a este ataque contra la mayoría social. Otros fueron culpables de hacer todo lo posible para que el ataque fuera más doloroso. La gestión de la crisis de 2008 nos abocó a una larga década de violencia económica cuyos efectos moldearon nuestra sociedad y nos dejaron en una situación nefasta para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Afortunadamente, la gestión política de la crisis sanitaria, social y económica, consecuencia de la pandemia, ha corrido a cargo de un gobierno progresista con sensibilidad social que puso en marcha dispositivos legislativos y económicos, como los ERTE o el ingreso mínimo vital, que con todas sus limitaciones y dificultades han sido fundamentales para sostener a la ciudadanía, especialmente a sus sectores más vulnerables. El escudo social del Gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos nos demuestra que es posible gestionar una crisis económica de otra manera, sosteniendo a su población, especialmente a los sectores más vulnerables, y garantizando una vida digna para el conjunto de la sociedad. La profundidad del abismo que las dos grandes crisis del siglo han abierto bajo nuestros pies es tal que no podemos conformarnos con medidas que no aborden la raíz de la desigualdad y los orígenes sociales de la pobreza. Por eso nos preocupa enormemente uno de los elementos estructurales del proyecto de ley del Principado de Asturias de garantía de derechos y prestaciones vitales que llega hoy a esta Cámara para su debate final. La condicionalidad de los derechos y prestaciones, especialmente en lo referente al salario social básico. Todo ello, pensamos, fruto de un trágico error, la confusión entre desempleo y pobreza, olvidando que el desempleo y la temporalidad forzada son situaciones cada vez más frecuentes y que tener un empleo no significa necesariamente escapar de la miseria. Cada vez solicitan ayudas más personas que no encuentran empleo o que tienen empleos con salarios insuficientes. Se pretende seguir condicionando las prestaciones sociales a que la persona demandante declare su empleabilidad y se comprometa a aceptar las ofertas de empleo que reciba. En definitiva, se pretende declarar culpables a las personas de su situación y se pretende obligarlas a mostrarse dispuestas a poner los medios necesarios para revertirlas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reinserción laboral? Cuando hay un pavoroso desempleo estructural en el que cerca del 95% de los nuevos contratos son temporales y cada vez más personas que tienen trabajo apenas pueden llegar a final de mes. Reinserción laboral es equivalente a inserción social. La condicionalidad se relaciona, en definitiva, con un juicio moralizante sobre las personas perceptoras de rentas sociales. En la idea de vincular la búsqueda de empleo como contraprestación a una renta mínima subyace un concepto de la pobreza como una situación de incapacidad personal, bien por falta de voluntad o por falta de habilidad para sumarse al mercado laboral de forma satisfactoria. En la anterior legislatura, un diputado del Partido Popular dijo en voz alta lo que la derecha y la extrema derecha piensa de la clase trabajadora que atraviesa problemas. Quizá lo recuerden ustedes. Llamó vagos a las personas perceptoras del salario social básico. Esa visión clasista del salario social básico nos recuerda lo que dijo la exministra socialista de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que dijo: yo vengo de una clase trabajadora y la vida no me la han dado hecha. Por eso me parece que hay que tener la cultura de evitar la pereza. Hay que enseñar a pescar y no dar el pez. La visión del diputado del Partido Popular y la de la exministra socialista parten de la misma premisa. Las personas que reciben ayudas sociales tienen que demostrar que hacen un esfuerzo para no necesitarlas. Y si no consiguen la reinserción laboral, es que no se están esforzando lo suficiente, es decir, están fracasando. Quizá este sea el lamentable razonamiento que unió los votos del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida a los de la derecha y la ultraderecha para rechazar nuestras enmiendas y corregir este trágico error en la ley. Sencillamente, como les decía,
hay más retórica moralizante que realidad operativa en la demanda de condicionalidad en las rentas mínimas de inserción. Se incorpora un juicio moral que, independientemente de las intenciones del legislador, hace recaer la responsabilidad de la situación de desempleo o exclusión social en el individuo y le conmina a integrarse en un mercado laboral que ya no garantiza una vida digna a cambio de un salario. Y queremos recordarles además que en el año 2019 el SEPEPA solo participó en un 2% de los contratos laborales de trabajo que se hicieron en Asturias. Es decir, no está sirviendo para la labor que parece ustedes nos quieren convencer. Por lo tanto, las rentas mínimas de inserción no alteran en lo esencial las relaciones laborales ni la distribución de la riqueza, por más que sea una herramienta fundamental para sostener a los sectores más vulnerables de la sociedad. Si queremos avanzar hacia una transformación auténtica, necesitamos dar pasos más ambiciosos. Por ello, desde Podemos Asturias, seguimos creyendo que es fundamental avanzar hacia una renta básica universal que suponga una redistribución de renta en favor de la mayoría social, paralela a una reorganización impositiva. También nos gustaría hacer algún comentario acerca del enfoque sobre el acceso a la vivienda que contempla el proyecto de ley del Principado de Asturias de garantía de derechos y prestaciones vitales que estamos debatiendo. En Asturias tenemos realmente una situación difícil. La vivienda es el principal factor de exclusión en Asturias, con alrededor de 240.000 personas afectadas. Miles de familias en Asturias no pueden calentar su hogar en invierno, se encuentran en situación de infravivienda o soportan gastos excesivos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda o sus suministros. Solo hay 22 viviendas públicas por cada 1.000 viviendas. Tras los recortes del Gobierno asturiano en 2013, la construcción de vivienda pública se desplomó. Entre 2014 y 2019 se terminaron en Asturias solo 52 viviendas públicas. Antes de los recortes, la medida anual superaba las 400 viviendas. Necesitamos que la vivienda se configure como un derecho subjetivo para asegurar la protección de todas las personas que estén en riesgo de exclusión habitacional y para exigir que los gobiernos pongan en marcha todos los recursos disponibles para que una vivienda digna sea un derecho efectivo y no un bien de mercado sujeto a la especulación. Diputadas y diputados de PSOE e Izquierda Unida, hemos perdido la oportunidad de reconfigurar el sistema de protección asturiano y adaptarlo a un contexto marcado por una severa crisis habitacional y un mercado laboral precario en el que los empleos indefinidos son cada vez más escasos. Las fuerzas progresistas y de izquierda tenemos en esta Xunta General los votos necesarios para reconocer la vivienda como un derecho subjetivo y terminar con la condicionalidad en el acceso a los derechos. Sin embargo, ustedes se conformaron con presentar un texto incompleto, insatisfactorio y decepcionante. A pesar de todo, vamos a votar a favor porque creemos que en este contexto de ataque al Estado social y en este contexto de ascenso de los fascismos, cualquier medida de avance social, por mínima que sea, nos parece que hay que apoyarla.